y para mí es un lujo poder charlar con mi querida profesora de piano. A pesar de su juventud, es una mujer prodigiosa y desde luego una excelente profesora porque tiene una paciencia infinita. Y es Marta Aranda, ¿es Roch o Roig? Vamos, Roch. Y hablando sobre lo que estábamos haciendo en Relatia, pues dijo, pues si quieres un día hablamos y comentamos cuál es el impacto que está teniendo en los músicos el coronavirus. Y hemos hablado en varias ocasiones sobre lo que es ser músico, las dificultades que hay, y para una pianista, como es el caso de Marta, el poder contar con pianos de cola para tocar, y de eso también te voy a preguntar, ¿vale? Muy bien. Bueno, voy a poner la imagen, la vista del hablante para que podamos escucharte a ti, que es de lo que se trata, y te voy preguntando, Marta, ¿por qué quisiste ser músico? Bueno, pues buena pregunta, la verdad. Yo creo que desde pequeña me ha gustado siempre mucho la música. He de decir que cuando era pequeña no me planteaba ser músico, aunque tampoco tenía muy claro qué quería hacer, ¿no? Y a medida que fueron pasando los años, yo primero iba tocando con mi madre, que me iba enseñando cositas, ella sabía tocar el piano, y hasta que decidí que quería meterme en el conservatorio a estudiar. Entonces me preparé las pruebas y entré en el conservatorio en primero de bachillerato, o sea que no entré pronto. Estudié 3 años y luego ya me metí directamente en la Universidad Alfonso X el Sabio a cursar la carrera y el máster. Y no lo sé, yo creo que con 12, 13 años que empecé a ver claro que me gustaba mucho la música y me quería dedicar de alguna forma a ello. Pero He entonces ya tenido, llevas la mitad de tu vida ya llevas dedicada al estudio profesional, quiero decir, de la música, ¿no? Te sí, decía, perdona que te he interrumpido, pero era para que supieran que eres muy joven, pero que ya llevas más de 12 años dedicándote a esto, ¿no? sí, bueno, nada, que a lo largo de los años he tenido como diferentes perfiles en los que he pensado a los que me gustaría orientar mi carrera, pero sí que es verdad que estos últimos años ya me he orientado más para la pedagogía y para la interpretación, que es lo que más me gusta. Sí, y podemos hablar de lo que es el coronavirus, que en otras conversaciones que estoy teniendo hay una inmensa mayoría que considera que estas situaciones tan extremas nos enfrentan ante nuestro espejo de valorar si lo que estamos haciendo está bien, valorar lo que realmente nos importa porque lo echamos de menos o porque realmente es lo que ocupa más nuestro tiempo. Pero lo que decía es que la mayor parte dice que lo que hace es acentuar tendencias que ya había. ¿Tú crees que es fácil dedicarse o vivir de la música? No, bueno, sí que creo que es fácil vivir de la música. Lo que pasa es que es difícil que nos valoren sobre todo como intérpretes y en algunos casos incluso como profesores. Sí que me he encontrado muchas veces con situaciones en las que, como para la mayoría de las personas la música es un hobby, pues que las personas se piensen que nosotros impartimos clases también por hobby, ¿no? Entonces falta un poco de seriedad a la hora de eh, realizar este trabajo. Eso lo Y dices por mí, luego, ¿no? Como alumna, eso lo dices por mí. no, no. No, yo te considero, de verdad, yo lo hago por pasión, como suelo hacer todas las cosas que me importan. Pero tienes razón en que la gente se aproxima a la música como mayoritariamente, nuevamente, como un hobby, ¿no? Sí, Y yo no es muy dura, tengo, es una profesión durísima porque exige mucha disciplina, mucha dedicación. Y es verdad que no hay tantas oportunidades para compartir ese conocimiento. Las clases es una de ellas y tengo la suerte de disfrutarlas. Pero luego están los conciertos, ¿no? Y es un poco por donde te quería decir. Los conciertos, el participar desde luego ya con orquestas, ni lo que en tu caso es más de solista, obviamente. Pero eso es muy limitado, a pesar de que haya aumentado mucho en España en concreto no, pero sigue siendo muy limitado. Claro. Cuéntanos Tenemos, un poco, cuéntanos las opciones que tienes. pues tenemos muy poquitas oportunidades para tocar como solistas o en agrupaciones pequeñas de música de cámara. Realmente hay pocas salas que acepten a personas para dar conciertos que no sean pues
de muy alto nivel, ¿no? Y, y en la mayoría de ellas ni siquiera nos pagan los conciertos. Entonces, preparar un concierto es muy duro, requiere muchísimas horas de estudio y de trabajo, no solo sentado frente al instrumento, sino también hay otro trabajo aparte. Y claro, que no nos valoren en ese sentido lo que estamos haciendo, pues es duro, porque es verdad que tocamos y nos gusta tocar, ¿no? Y por eso lo hacemos, nos encanta compartir las obras que preparamos con el público, pero hombre, también necesitamos esa parte económica para seguir dedicándonos a esto que nos gusta tanto. Y Bueno, con respecto a orquestas, pues tocar en una orquesta, pues un poco en la misma situación. Puede ser más o menos fácil, pero tocar como solista dentro de una orquesta es muy complicado. Y sí que me he fijado, hablando con compañeros que tengo estudiando fuera en otros países, que tienen muchísimas más facilidades de tocar dentro de una orquesta como solistas, porque el propio currículo dentro de las universidades ya integra el que tú te prepares un concierto con orquesta y tengas varias oportunidades para dar conciertos. eso te iba a preguntar, ¿cuál era la diferencia? Bueno, es verdad que hay países en Europa, sobre todo yo creo Alemania, de los amigos que tengo alemanes, por ejemplo, hay una tradición cultural impresionante y está incluida en los estudios que tienen en bachiller, quiero decir, saben un montón de música y eso es un poco que ayuda a que socialmente haya un mayor desarrollo y valoración de la música. Pero es porque efectivamente en el currículum, en lo que es la formación que tenéis, no se propicia lo suficiente esa participación en conciertos que alimente a su vez que haya salas que tengan en cuenta esa opción, ¿no? Todo se alimenta, ¿no? Porque si no, no hay una demanda por parte de las instituciones educativas, en este caso, tampoco va a haber tantas salas, ¿no? ¿Dónde crees que está el problema? ¿Son las dos cosas o hay pocas salas en España para tocar? Yo te he ido a ver en algunas que coincide que tienen una sala en algún centro cultural, en una zona de la periferia de Madrid, por ejemplo, como fue el caso en Aluche, ¿no? Mm. Hay pocas salas realmente para la música. Sí, hay pocas salas, somos muchos buscando sitios para tocar, entonces, bueno, yo creo que uno de los principales problemas está en las propias universidades y conservatorios, ¿no? Que cuesta muchísimo conseguir un grupo y no sé cómo decirlo, no es un profesor que te prepare para ese concierto, pero tenemos que tocar tal cantidad de obras a lo largo de un curso que prepararte un concierto para tocar con una orquesta, a lo mejor solamente en un ensayo de la universidad, no merece la pena. Si fuéramos a tener después varios conciertos en los que tocar esa obra tan grande y de una dificultad tan alta, pues entonces todos estudiaríamos muchos más conciertos de orquesta, ¿no? Pero es complicado, porque por ejemplo el resto de instrumentistas que no son pianistas sí que tienen la asignatura de orquesta, entonces ellos lo que tocan son conciertos que tienen una plantilla para los diferentes instrumentos de orquesta, pero no haciendo un concierto con un solista. Sí. Y dicho eso, tú efectivamente que y además es que como se te da bien, se nota que te gusta dar clase, ¿no? Yo creo que es una combinación buena, más allá de que te encuentres con alumnos que, que te sigan mejor o peor. ¿Cómo ves la docencia de la música para los ciudadanos de a pie? ¿Realmente te satisface? ¿Te da mucho trabajo, lo sé? ¿Es una vía complementaria como te lo estás planteando? ¿Cómo te planteas tu futuro inmediato, Marta? Pues gustar me gusta muchísimo, como te he dicho antes. Sí que es verdad que, bueno, que hay unos mínimos, ¿no? Los mínimos que le puedes pedir a un alumno es que estudie lo que vas trabajando en las clases con ellos, porque si no, sí que es verdad que se empieza a hacer duro pero tanto para el profesor como para el alumno, empezar a seguir una serie de lecciones en las que no hay avance, ¿no? Entonces, eso es como un mínimo de compromiso que yo pido por parte del alumno para seguir las clases. Eh, Obviamente, me gustaría enseñar a personas que se vayan a dedicar a esto, porque como tú has mencionado antes, el nivel de conocimientos que puedes compartir con una persona que trata la música de una forma más profesional, no solamente como un hobby, pues es muy diferente a aquellos que solamente se dedican por placer y hobby, ¿no?
Pero de todas formas me gustan mucho ambos perfiles porque son distintos, pero la ilusión que muestran los alumnos también solamente por hacerlo como pasión también es muy bonita. Y acercar a la música a este tipo de personas también, que no se van a dedicar profesionalmente, pues también es un placer, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me encantaría ser profesora de conservatorio y trabajar con personas que quieran dedicarse de una forma u otra a la música, pero vamos, que estoy muy a gusto con lo que hago. Muy bien. Y cómo, antes de pasar a tu proyecto de la asociación, eh, yo creo que es bueno que cuentes, ¿no? La adaptación a lo que ha sido el confinamiento, a mí me ha parecido espectacular, rápida, que pasa en otras actividades, muchas en el ámbito educativo, pero ha habido muchas actividades que se han pasado rápidamente al teletrabajo, las que se podían hacer utilizando las herramientas tecnológicas disponibles gracias a la conectividad. Y creo que bueno, abre un abanico interesante, porque es verdad que facilita, es más fácil, y te lo digo yo en primera persona, ¿no? Conectarse en un momento determinado, estando en casa, a la clase, saber que te tienes que desplazar, que tienes que ir a hacer la clase, etcétera, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo ha sido la transición tuya particular y cuál ha sido la respuesta de tus alumnos. Bueno, pues la verdad que desde un principio, viendo que esto iba a ir para largo, decidí empezar a dar clases online por Skype o por Zoom y he tenido bastante buena acogida por parte de los alumnos. Yo creo que además, aunque no sea la mejor forma y el mejor método para clases, yo creo que todo el mundo está muy... muy dispuesto a dar las clases así con tal de seguir manteniendo un poco el ritmo que seguíamos a lo largo del curso. Lo que peor llevo es la calidad del sonido que se mantiene mediante estas conferencias, porque muchas veces se pierde lo que está haciendo tanto el alumno como el profesor y es difícil. Y por otro lado, enseñar a los pequeños así a veces pues cuesta más, ¿no? Porque tengo alumnos que son muy pequeñitos y muchas de las cosas las hacen por imitación o sobre todo porque, bueno, pues por cómo te ven y cómo escuchan las cosas. Y pues es difícil de esta manera, pero bueno, se van consiguiendo, no, no es imposible. Debo decirles a los que nos estén viendo y escuchando que no se te escapa una, aunque sea a través del tablet, lo ve todo. Dice, esa nota no es un sol, esa es un la. Bueno, o sea que realmente se trata de profesionalidad y querer hacer las cosas y al final se hacen y bien, ¿no? Pero cuéntanos, más allá de que tú y yo sabemos que la iniciativa también vino jaleada por un compañero de clase, cuéntanos lo que es Madrid Music Hall. Bueno, pues Madrid Music Hall es una asociación sin ánimo de lucro que hemos creado, pues como te has mencionado, un alumno y amigo y yo, que pretendemos abrir en septiembre, si la situación nos deja, si no tendremos que posponer unos meses, cuya finalidad es promocionar a los músicos, a los intérpretes que quieran y busquen un sitio donde tocar y realizar conciertos. Entonces, hemos creado diferentes ciclos de conciertos para que todo el mundo tenga su lugar, desde los más pequeños y desde la gente que se está iniciando, sea cual sea su edad, hasta las personas con más nivel, digamos. Y nada, y pretendemos pues mantener la asociación con una serie de asociados que quieran contribuir y esperamos la verdad que este proyecto surja y pueda seguir adelante. Que estaba silenciada para que se te oyera bien, que digo que es excelente. Bueno, yo creo que hay que ir adaptándose a los tiempos, ya veremos si se abre o no en septiembre. Es verdad que todo parece indicar que vamos a vivir una temporadita, esperamos que sea corta, pero una temporadita con medidas en todo caso de distanciamiento que nos van a hacer pensar de qué manera bueno, podemos hacer posibles o realidad nuestros sueños y que no serán de la manera en que nos imaginábamos inicialmente, eso lo hablamos una vez, ¿no? Pero lo importante es que sean, que ocurran, ¿no? Y que al final... no, bueno, yo creo que escuchaba, esta mañana hablaba con un amigo que, bueno, estaba como lamentándose, ¿no? De que no podía hacer o no debía... Digo, oye, pues piensa qué cosas puedes hacer, ¿no? Con lo que tienes y con estos mimbres se pueden hacer
muchos cestos, ¿no? A lo mejor no los que pensabas, pero entonces yo te pedía, y creo que me has mandado ahí una información muy interesante, porque está, que me mandaras dos canciones, ¿no? Que eligieras dos canciones, no tienen por qué ser de música clásica, tú evidentemente eres una concertista, pianista de música clásica, pero eres una apasionada de la música, eso entiendo que sea el origen de elegir la Passionata de Beethoven, que vamos a recomendar porque es de esa música que se ve, que hay que verla, ¿no? Porque realmente las prodigiosas manos de un pianista tocando, hubiera preferido una tuya, que la voy a poner, aunque no me la digas, de esas que tienes en YouTube, porque debo decir que ver a Marta tocar es una maravilla, es un auténtico lujo, es una experiencia que a los que amamos la música pues es única, siempre ver la música en directo creo que es un plus. Pero apasionata lo entiendo y además yo creo que eso lo has hecho pensando en mí. Pero luego elegías también los juegos de agua, ¿no? De Ravel. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me proponías el Jet d'eau de Ravel? Bueno, la verdad es que durante la cuarentena, supongo que por las ganas de salir a la calle, y bueno, yo tengo una perrita con la que salgo mucho al campo, pues por esas ganas, ¿no? De tocar otra vez un poco la naturaleza, estoy escuchando mucho música impresionista, que, bueno, la forma de tratar el sonido de estos compositores te acerca mucho a este paisaje, ¿no? Evoca muchos paisajes que tienen que ver con la naturaleza, con el agua, no sé, y es una música que me gusta mucho, me relaja, pero no me pone triste porque hay mucha música que creo que es muy relajante, pero a la vez, no sé, como que te suscita unos sentimientos un poco de tristeza y no es una música muy, no sé, muy pasional y nerviosa como puede ser la obra de Beethoven que te he mandado, ¿no? Entonces me parecía una buena opción para compartir. Pues con eso desde luego a mí me has convencido y seguro que vas a mejorar la cultura musical de muchos que puedan querer ver lo que hemos charlado tú y yo, que lean lo que hemos escrito. Y yo, aparte, te comentaba también esa playlist que has hecho en Spotify, que has hecho para mí, pero yo creo que alguna mencionándote y con tu recuerdo, iremos subiendo a Instagram porque estamos intentando hacer comunidad con todo aquello que nos gusta, ¿no? Y desde luego, para mí era obligado introducir la música, que yo siempre he querido desde muy pequeña, pero que debo, como alumna agradecida, decirte que es un auténtico placer cumplir uno de mis sueños de la mano de una mujer tan extraordinaria como tú, con la que espero seguir transitando mucha parte de mi vida y ayudarte a cumplir tus sueños, querida Marta. Eres como mujer del siglo XXI, pero lo que sientas tú. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Bueno, me preocupa que la música actual acabe por romper un poco con la música clásica, ¿no? Y que haya poca cultura de cara a las nuevas generaciones que vienen en escuchar pues, a los grandes compositores, sin querer desprestigiar a grandes músicos que también hay hoy en día, ¿no? Compositores, pero me preocupa eso, que se acabe poco a poco olvidando y llevando al segundo plano la música clásica. Y por otro lado, me encantaría, ¿no? Que poco a poco a las mujeres también se nos fuera reconociendo más dentro de este mundillo, que cada vez fuéramos más las intérpretes, directoras de orquesta y compositoras que pudiésemos llevar a cabo nuestros proyectos, pero siempre desde la profesionalidad y no aprovechándonos del hecho de ser mujeres, sino porque seamos muy buenas con lo que hacemos. Y por mérito propio, muchas gracias, Marta Aranda Roch. Gracias a ti. Estamos deseando que hagas el concierto de la desescalada y que inauguremos ese Madrid Music Hall y que eso, que te lo mereces todo porque trabajas muy bien y eres una gran profesional. Muchas gracias, Marta. Gracias, Elena.